Empezamos por balanceo de ecuaciones. Sabemos que de acuerdo a la ley de la conservación de la materia, esta no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Así que en cualquier ecuación química debería existir la misma cantidad de átomos para cada uno de los elementos, tanto al principio como al final de la reacción. Cuando realizamos el balanceo de la ecuación, estamos poniendo en práctica la ley de la conservación de la materia y demostrando que la misma cantidad de átomos está tanto al principio como al final. Cuando se produce una reacción química, sabemos que dos o más elementos o compuestos se combinan para dar lugar a nuevas sustancias. Una ecuación química viene a ser la representación gráfica de lo que sucede en las reacciones. Ahí se utilizan números y símbolos para indicar qué son las sustancias que están combinándose y qué es lo que llegan a producir. En la ecuación de la formación del agua tenemos que se representa H2 más O2 me produce H2O. Pero hay un problema porque no está equilibrada. Si le hacemos números al asunto, empezamos con 2 hidrógenos y terminamos con 2, pero empezamos con 2 oxígenos y terminamos con solo 1. Así que es necesario equilibrar la ecuación para tener la misma cantidad de átomos de ambos lados. Entonces, el método que utilizamos se denomina como de tanteo o inspección. Y se trata de que se ajustan los coeficientes que anteceden a cada una de las sustancias. El coeficiente es el numerito que se escribe antes de la fórmula. Si no va nada, se entiende que eso corresponde a un 1. Siguiendo con la ecuación de formación del agua, ya lo hemos visto, tenemos que hay 2 hidrógenos al principio, 2 al final, pero 2 oxígenos al principio y solamente 1 al final. Entonces necesitamos equilibrar eso. El número que yo ponga adelante de la fórmula me afecta toda la fórmula. Entonces, como al principio tenía 2 oxígenos, necesito que al final hayan 2 oxígenos también. Entonces le pongo un 2 adelante del H2O y eso significa que ahora tendré 2 oxígenos, pero ese 2 me afecta toda la fórmula y tendré ahora 4 hidrógenos. Por eso tengo que pasarme al otro lado y ponerle acá un 2 para que haya entonces 4 hidrógenos igual que al final. La fórmula se entiende que no pueden alterarse de ninguna manera, únicamente se modifican los coeficientes. Si cambiáramos la fórmula ya no sería la sustancia que originariamente teníamos. Vamos a balancear algunas ecuaciones para que sirva de ejemplo y entonces hay una secuencia que se sigue para el equilibrio. Se empieza por el metal, luego el no metal, se sigue con el hidrógeno y se deja de último el oxígeno. Acá tenemos entonces un indio al principio, un indio al final y hay 2 bromos al principio y 3 al final. Como necesitamos la misma cantidad, entonces al tener 2 y 3, donde hay un 2 multiplicamos por 3 y donde hay un 3 multiplicamos por 2. Entonces ahora tengo 3 por 2, 6 bromos, necesito ponerle acá un número, pero ese número no solo me va a afectar al bromo, sino que también me va a afectar el indio. Entonces tengo 2 por 3, 6 bromos y acá 6 bromos, pero hay 2 indios, entonces me paso al otro lado y le pongo un 2. Para la siguiente ecuación tengo un magnesio de cada lado, un hierro de cada lado y los cloros tengo 3 y 2. Entonces hago lo mismo, donde hay un 3 pongo un 2 y donde hay un 2 pongo un 3. Eso significa 6 cloros de cada lado. Pero esos números me afectan ahora los metales que están combinándose con el cloro. Entonces tengo 2 hierros al principio y por eso le puse un 2 aquí al final. Y al final tengo 3 magnesios, quiere decir que tengo que tener 3 magnesios al principio.
Para la siguiente ecuación tengo un aluminio de cada lado, y luego hay un yodo al principio y 3 al final, así que le pongo un 3. Y ahora me quedan los hidrógenos, pero hidrógenos resulta que volvemos a tener lo mismo, un 3 y un 2. Entonces donde hay un 3 lo multiplico por 2, y donde hay un 2 lo multiplico por 3. Aquí pongo un 3, y aquí que hay un 3 lo multiplico por 2. Pero como ya había puesto un 3, entonces lo quito y pongo un 6. Ahora resulta que al poner ese 6 tengo 6 yodos, y esos 6 yodos tengo que pasarme al otro lado y ponerle un 2 adelante del Al3. Entonces como tengo 2 aluminios, tengo que devolverme y ponerle un 2 aquí adelante, y ya con eso se equilibró. Revisamos: 2 aluminios, 3 por 2, 6 yodos, 6 yodos y 6 hidrógenos, aquí 2 por 3, 6 hidrógenos. Para la siguiente tengo 3 carbonos al principio y ocupo 3 al final. Luego tengo 8 hidrógenos al principio y solo 2 al final, así que le pongo un 4. Pero ahora que me faltan solo los oxígenos, veo que los oxígenos al principio hay solo una fuente, que es O2, y eso me produce dos compuestos. Unos se van a formar H2O y otros se van a formar el CO2. Así que tengo que sumar ambos oxígenos porque todos salieron del O2. En el agua hay 4 oxígenos y en el CO2 hay otros 6, así que son 10. Si le pongo un 5 acá, tengo los 10 que ocupaba. A la siguiente ecuación tengo un aluminio al principio y 2 al final, así que le pongo un 2 acá. Y luego tengo al principio 2 oxígenos y al final 3, así que hago lo mismo: 3 por 2 y 2 por 3. Y al hacer eso tengo 3 por 2, 6 oxígenos, 2 por 3, 6, pero 2 por 2, 4 aluminios. El 2 que había puesto lo quito y pongo un 4, y ya con eso se equilibraron todas las ecuaciones. Ahora, si hay varios iones poliatómicos y estos pasan de un lado al otro de la ecuación sin modificarse, sin descomponerse, podemos contabilizarlos como si se tratara de un elemento. Es decir, no hay que contar cada elemento por aparte, no es necesario, aunque igualmente daría correcto, pero es innecesario. Entonces, por ejemplo, acá tenemos plata y plata, tengo calcio y un calcio, y aquí hay dos nitratos, aquí hay un nitrato y al final tengo 2. Entonces le pongo un 2 acá porque lo siguiente eran 2 cloros y acá tenía solo 1, entonces le pongo un 2. Con eso ya tengo 2 cloros al final y 2 al principio, pero 2 plata. Entonces tengo que venirme acá y ponerle un 2. Ese 2 ahora implica que tengo 2 nitratos y acá también hay 2 nitratos, así que estamos bien. Para la siguiente ecuación tengo el 2 metales, bario y sodio. Al principio hay un bario y al final hay 3. Al principio hay 3 sodios y al final solo hay 1, así que da lo mismo, por cualquiera de los dos podemos empezar. Entonces terminé con 3 barios, empiezo con 3 barios, le pongo el 3. Luego tengo 3 sodios al principio, tengo que tener 3 sodios al final. Pero ahora está el asunto de los radicales. Tengo 2 fosfatos y del otro lado solo hay 1, y acá tengo 3 nitratos y del otro lado tengo 6. Entonces quito el 3 y pongo el 6 para tener los mismos 6 nitratos, y sigo con los fosfatos y al final tengo 2, pero al principio solo hay 1, así que le pongo un 2 acá. Y entonces revisamos que esté bien: 3 barios y aquí hay 3 barios, 2 por 3, 6 nitratos, luego 3 por 2, 6 sodios y aquí hay 6 sodios y 2 fosfatos de cada lado, listo. En el siguiente tengo rubidio y plomo y puedo empezar por cualquiera de los dos. Entonces tengo 3 plomos al principio, le puse un 3 acá.
Luego tengo al final 3 rubidios y al principio solo hay uno, entonces le pongo un 3. Y me quedan igualmente los radicales. Tengo 2 boratos al principio y solo uno al final, y tengo 6 periodatos al final y solo 3 al principio. Entonces, con los rubidios, con los boratos, perdón, tengo 2 boratos, porque al principio tenía 2 boratos, pero ese 2 me va a afectar los rubidios, que ahora tendría 3 por 2, 6, entonces quito el 3 que había puesto y pongo un 6 y ya se equilibró todo. En algunas ocasiones resulta que hay un elemento diatómico y del otro lado ese mismo elemento nos da un total impar, y eso crea un problema al momento de realizar el balanceo. Entonces esta ecuación, por principio de cuentas, empezamos como si no hubiera ningún problema. Empiezo, hay un nitrógeno al principio y uno al final, 3 hidrógenos al principio y 2 al final. Entonces lo mismo, donde hay un 3 multiplico por 2 y donde hay un 2 multiplico por 3. Pero ese 2 me afecta a los nitrógenos, entonces me voy al otro lado y le pongo un 2. Ahora me quedan solo los oxígenos, y esos oxígenos que originariamente salieron del O2 toman 2 caminos. Uno se van a formar el NO y otros se van a formar el H2O. Así que tengo 2 oxígenos acá y otros 3 acá, son 5, quiere decir que esos 5 salieron de acá. Pero el número que yo ponga aquí hay que multiplicarlo por 2. Si pongo 2 por 2, 4, 3 por 2 me da 6. Ocupo 5, así que lo que necesito en realidad es ponerle un número fraccionario, que sería 2,5 por 2, me da los 5 que necesito. Ahora bien, todo está equilibrado, pero el número fraccionario no puede mantenerse ahí. Eso es como, por ejemplo, que vayamos a hacer un arroz, y ese arroz, para cierta cantidad de arroz necesitamos cierta cantidad de agua, cierta cantidad de sal y cierta cantidad de condimentos. Si duplicamos la cantidad de arroz, ocupamos duplicar también la cantidad de todo lo demás. Entonces, de esa manera se mantendría la igualdad y eliminaríamos el número fraccionario. Entonces, acá cada uno de los coeficientes lo multiplicamos por 2. Si no hubiera nada, sería 1 por 2, 2. Entonces, quito el 2, pongo un 4, 2 y medio lo quito y pongo un 5. El 2 del NO lo quito y pongo un 4. Y el 3 del H2O lo quito y pongo un 6 y ya me quedo equilibrada. Y no me quedaron los números fraccionarios. Ahora tenemos aquí varias ecuaciones para balancear. Empezamos un vario y termino con un vario. Este 2 me indica que lo que va adentro se multiplica por 2. De manera que aquí tengo 2 cloros y 2 por 3, 6 oxígenos. Entonces íbamos con los cloros, 2 cloros y aquí al otro lado hay 2. Con los oxígenos tengo 2 por 3, 6 y aquí solo hay 2, así que le pongo un 3 y con eso se solucionó todo. Para la siguiente ecuación tengo un magnesio y un magnesio al final. Luego tengo 2 nitratos al final y solo uno al principio, le pongo un 2. Y ese 2 me equilibra los hidrógenos, que al final teníamos también 2. Para el siguiente tengo un potasio al principio y 2 al final, así que le pongo un 2 adelante. Luego tengo un sulfato al principio y un sulfato al final. Y me quedan los oxígenos que no formaban parte del sulfato. Y tengo 2 oxígenos, así que le pongo acá adelante del H2O un 2. Y ya tengo los 2 oxígenos que ocupaba. Serían estos. Ahora, los hidrógenos hay que ver que vienen de 2 fuentes. Aquí hay 2 hidrógenos y aquí hay otros 2, son 4. Y aquí tengo 2 por 2, 4 y ya se equilibró la ecuación. La número 4 tenemos un magnesio al principio y 2 al final, le pongo un 2. Y tengo un carbono al principio y un carbono al final.
Con los oxígenos, vea que acá hay que hacer la suma de los oxígenos que hay al principio y la suma de los oxígenos que hay al final. Tiene que ser igual. Entonces, sencillamente hacemos 2 por 2, 4 oxígenos acá y uno más aquí son 5. Y del otro lado tengo 3 en el MnO2 y otros 2 acá son 5. Entonces, ya con eso se equilibró. En la número 5 tengo una plata, un níquel, pero hay 2 nitratos al final y solo uno al principio, le pongo un 2. Y entonces serían 2 platas y al final solo hay una, le pongo un 2. Y ya con eso revisamos 2 plata, 2 nitratos, y aquí hay 2 nitratos y un níquel de cada lado. Ya con eso está. Para la siguiente ecuación, que es la número 6, tengo 6 carbonos al principio y solo uno al final, le pongo un 6. Luego tengo 12 hidrógenos y al final solo hay 2, le pongo también un 6. En cuanto a los oxígenos, el número que vaya adelante del O2 se multiplica por 2 y entonces al final tengo 6 por 2, 12 oxígenos y otros 6 en el H2O, serían 18. Así que 18 debieron haber en el principio y eso sería ponerle 9. Para la siguiente ecuación tengo un aluminio al principio y uno al final. Un fosfato al principio y un fosfato al final. Con los oxígenos que no forman parte de los fosfatos, tengo 3 oxígenos y acá solo hay uno, entonces le pongo un 3. Y con eso tendría 3 por 2, 6 hidrógenos. Pero vemos que del otro lado también hay 6 porque 3 hidrógenos en el OH y otros 3 en el H3PO4 suman los 6 que ocupaba. Luego en el número 8 tengo un carbono al principio, uno al final, 4 cloros al principio, 4 al final. Y luego hay 2 oxígenos al principio y solo uno al final. Así que le pongo un 2 adelante del COCl4, pero ese 2 me afecta ahora los otros elementos que anteriormente había revisado. Quiere decir que ahora tengo 2 carbonos, tengo que ponerle un 2 adelante del CCl4. Entonces vamos con 2 carbonos y 2 carbonos al final. 2 por 4, 8 cloros, 4 por 2, 8 y 2 oxígenos ya está equilibrado. La número 9 tengo un aluminio al principio y 2 al final, entonces le pongo un 2. Luego tengo un magnesio al principio y un magnesio al final. Y en cuanto a los oxígenos, tengo 2 al principio y 3 al final. Así que repetimos el mismo procedimiento, 2 por 3 y 3 por 2. Donde hay un 3 le pongo un 2, donde hay un 2 le pongo un 3. Y eso serían 6 oxígenos de cada lado, pero ahora tengo 4 aluminios y al principio tenía 3 magnesios que no he equilibrado. Le pongo el 3 ahí, pero los aluminios no están bien porque terminé con 4 y tenía solo 2. Quito ese 2 y pongo el 4 y ya con eso está equilibrado. Para la número 10 tengo un rubidio al principio y 3 rubidios al final, 3 plomos al principio y 1 al final. Cualquiera de los dos daría igual. Así que le pongo el 3 al plomo al final. Y luego tengo al principio solo un rubidio y termino con 3. Le pongo también un 3 ahí para que haya la misma cantidad. Ahora tenemos que los fosfatos y los nitratos hay que equilibrarlos. Y entonces resulta que si tenía 2 fosfatos, tengo que ponerle un 2 adelante del Rd3PO4 para que hayan también 2 fosfatos. Pero eso significa que ahora tengo 3 por 2, 6 rubidios. Y me devuelvo y quito el 3 que había puesto antes y pongo un 6 para tener la misma cantidad de rubidios. Y los nitratos, aquí hay 6 nitratos y aquí hay 3 por 2, 6 nitratos. Acá tengo en la número 11 3 potasios y solo hay un potasio.
y hay un bario al principio y 3 al final. Entonces, donde hay un bario le pongo un 3 para tener la misma cantidad, y luego hay 3 potasios y solo uno le pongo un 3. Ahora, con los cloros tengo 3 por 2, 6 cloros. Quito el 3 que había puesto y pongo un 6, pero eso significa que tengo 6 potasios, y entonces le pongo un 2 adelante para tener 3 por 2, 6 potasios y 2 fosfatos, y aquí hay 2 fosfatos y ya se equilibraron. La número 12 dice que tengo 2 lantanos al principio y solo uno al final, les pongo un 2. Y ya con eso tendríamos ahora 3 por 2, 6 oxígenos. Y del otro lado tengo 3 acá y uno más acá. Es decir, 4 de un lado y 6 del otro. Pero si hacemos primero los hidrógenos, vemos que hay 3 por 2, 6 hidrógenos. Entonces aquí le pongo un 3. Y hay la misma cantidad de hidrógenos, 6 hidrógenos. Y los oxígenos son 3 por 2, 6, y al principio tenía 3 oxígenos en el óxido de lantano y otros 3 en el H2O. Y ya con eso se equilibraron todos los elementos de la reacción. Hasta aquí sería el tema de balanceo de ecuaciones.